Muy bien, ya es hora de iniciar, jóvenes. ¿Están listos? Qué bueno. Yo no. Faltó mi Biblia. Acá. Ok. Muy bien. Si recibieron todos 3 tarjetas como estas, ¿hay alguno que falte de tarjetas? Tengo más. Marcito, ¿puedes ir con las manos que están arriba? Muy bien. ¿Ya todos tienen sus tarjetas? Al ratito les voy a explicar para qué son. Pero si ya todos tienen, les voy a pedir que si logran leer el pasaje de la escritura acá. Entonces vamos a ponernos todos de pie y vamos a leerlo al unísono, todos juntos. A la cuenta de 3, todos juntos lo leemos. 1, 2, 3. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, lo que queremos hacer en esta hora es justo eso. Queremos derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de tu glorioso Hijo. No solamente en experiencias o con otras personas, sino en nuestros propios pensamientos, motivaciones, razonamientos. Que derribemos todo aquello que no es de Cristo, que no es bíblico, y lo sujetemos, Padre, a tu palabra. Ayúdanos a derribar nuestro orgullo y a vernos, Señor, adecuadamente como tú nos ves. Guíanos durante este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Algún amén? Pueden sentarse. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Fontanes. Soy de nacionalidad puertorriqueño, criado en los Estados Unidos. Llevo más años aquí en México que en cualquier otro lugar, como unos 16 años. Casado ya por 12 años, 3 hijos. Y para mí es un gozo, un privilegio estar aquí. También sirvo al Señor como misionero aquí en México. Ahorita estamos plantando una iglesia en Tototlán. Y servimos también en la iglesia Casa de Pan y Alabanza en Atotonilco. Pero no están aquí por mí, sino por la palabra. Amén. Bien, sacamos eso de un lado. El propósito de este taller es profundizar la aplicación de lo que acabamos de escuchar en la plenaria. Así, esto es más de lo mismo. Lo que ya escuchamos, pero llevándolo en la práctica a la aplicación. Vamos a explorar diferentes áreas de nuestros propios pensamientos, de nuestra manera de tomar decisiones, en donde se puede estar escondiendo el humanismo del que Esteban nos estaba hablando. Y vamos a exponer esos pensamientos, esas ideas, esos criterios, los vamos a criticar a la luz de la Biblia y luego nos vamos a someter a la verdad de Dios. Amén. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos a pararse frente al espejo y verse? ¿Sí?
Bien, Alexis, tú estás conmigo. Entonces, básicamente en este taller vamos a estar respondiendo, Dios mediante, 3 preguntas. Número 1, ¿en qué maneras o áreas hemos comenzado a adoptar las ideas del humanismo? Número 2, ¿cómo podemos librarnos de esas ideas? O sea, ¿cuál es la verdad? Y número 3, ¿qué podemos hacer para continuar este análisis más allá de este taller, llevarlo a casa, llevarlo a nuestra vida diaria y continuarlo? Sí, esa es la tarea que a mí se me encomendó en este taller y es lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bien, yo voy a estar presentando en la pantalla ciertas proposiciones, ¿sí? Proposiciones con las cuales o nos hemos topado o nos podemos topar en la vida diaria y que tienen que ver con el humanismo, ¿sí? Y luego que las leamos juntos, les voy a dar un breve tiempo. Como la vida no suele darnos semanas de ventaja como para prepararnos, les voy a dar algunos minutos, tal vez segundos, para que piensen en si lo que están leyendo es bíblico o si es humanismo, y dónde y cómo, ¿sí? Y luego ustedes van a responder, después de pensar, lo van a responder a través de las 3 tarjetas que les entregamos, ¿sí? Solamente tienen 3 opciones, o la proposición es humanismo, o es bíblico, o es no sé lo que es, ¿sí? Y lo que quiero que hagan es que sean bien honestos. Yo sé que como Esteban ya cubrió la mayor parte de este taller, no se crean, pero les puso sobre aviso sobre mucho de lo que vamos a estar viendo. Es posible que ustedes digan, pues ahora sí. Más bien quiero que analicen lo que vamos a estar viendo como si fuera el domingo en la mañana y lo están escuchando del maestro de escuela dominical, o como si lo estuvieran escuchando de su maestro de la escuela, o si lo estuvieran escuchando de algún amigo de confianza, y cómo realmente se imaginan que responderían. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que dan su respuesta, y la idea es que cuando yo les diga, ustedes juntos, ¿verdad?, con el color hacia mí, hacia el frente, para yo poder ver dónde estamos parados todos, ¿verdad? Y no quiero que tampoco estén, ¿qué vas a decir tú? Nada de eso, es algo muy personal, no hay nadie a su lado que le vaya a ayudar, ¿ok? Una vez que voten, yo voy a escoger 2 voluntarios, y idealmente voy a escoger 2 de ustedes que estén de lados opuestos de la respuesta. ¿Sí me escuchan bien? Ok, es que tiene un montón de eco, me antoja haber traído la trompeta y tocar, pero si me escuchan bien, seguimos. Entonces voy a escoger 2, los llamo voluntarios, pero va a ser más a fuerza que voluntarios. Y les voy a dar 1 minuto a cada uno de esos voluntarios para que diga por qué pensó que era bíblico, o por qué pensó que era humanista, o por qué simplemente no pudo decidir. ¿De acuerdo? 1 minuto. No les voy a dar 5 ni 1 y medio. Les voy a dar 1 minuto. Va a ser algo rápido. Como si estuviéramos en la calle llevando el evangelio y alguien, boom, nos dice esto. ¿Qué respondemos? Y después de eso, entonces, después que los voluntarios comentan, los voy a guiar a través de una respuesta bíblica, para no solamente dejarles con la duda, sino que sepan cómo responder. Al final de esto, espero tener tiempo al final para hablar desde qué podemos hacer, qué pasos prácticos podemos tomar para continuar el análisis en casa. Amén, ¿entendimos? Muy bien. Antes de entrar al análisis en sí, quiero ver algunas cosas rápidamente, debido a, como digo, Esteban vio mucho de esto. Quiero que antes de entrar al análisis entendamos 3 conceptos que vamos a estar usando en este taller, ¿sí?, que van a ser útiles para que ustedes puedan descifrar las proposiciones. 3 cosas que ya vimos, y lo voy a hacer rápido si puedo. La primera es cosmovisión. La cosmovisión es todo ese conjunto de creencias, filosofías y conceptos que aceptamos como seguros, absolutos y veraces,
y que determinan nuestra manera de ver e interpretar el mundo, la existencia y nuestras esperanzas para el futuro. Sí, nuestra cosmovisión funciona, dijo Esteban, como unos lentes. Si nos ponemos esos lentes entre azules y verdes, todo lo que vemos está en azul y verde. Pero también funciona como un GPS, ¿sí? Cuando vas a un lugar que no conoces, lo pones ya, los GPS ni se usan ya, pero si tienes tu smartphone y tienes Google Maps, pues tienes un GPS ya en la mano, ¿sí? Entonces ese GPS te va indicando dónde estás y cómo puedes llegar de donde estás a donde quieres ir. Y si te saliste, es cómo regresar al camino. Bueno, nuestra cosmovisión hace eso por nosotros. Nos ayuda a ubicarnos. Cuando escuchamos algo, cuando pensamos creer algo, cuando recibimos nueva información, nuestra cosmovisión nos ubica. Bueno, eso es esto. Y estás pensando de este modo, pero en realidad esto va aquí. Y aquí es donde debes estar. Así funciona nuestra cosmovisión. También funciona como la foto en una caja de rompecabezas. ¿Cuántos aquí arman rompecabezas? Tal vez en su tablet, ¿verdad? Ya. El caso es que si armamos rompecabezas, ¿verdad?, a la antigua, vaciamos la caja, pero no la tiramos, ¿verdad que no? La caja es importante, ¿por qué? Porque tiene el producto final impreso en la caja. Entonces, cuando agarras una pieza, ¿qué haces? Pues la comparas con el producto final para saber dónde encaja. Y cuando nosotros recibimos nueva información, cuando alguien nos hace una proposición, cuando tenemos que tomar una decisión, es una pieza de cabeza, del rompecabezas. Miramos a través de nuestra cosmovisión para ver dónde encaja esto. Amén. ¿Dónde encaja esta idea, este evento, esta nueva información en el mundo? Entonces, esa es nuestra cosmovisión. El caso es que cada uno de nosotros funciona con una cosmovisión. Todos, sean cristianos o no, todos tenemos una cosmovisión. Y más allá de lo que nosotros decimos, lo que nosotros en realidad hacemos dice cuál es nuestra cosmovisión. La manera en que tomamos nuestras decisiones revela cuál es nuestra cosmovisión. Entonces, como cristianos, nuestra cosmovisión debe ser bíblica y dioscéntrica. ¿Verdad que sí? Bíblica y dioscéntrica. Pero la cosmovisión bíblica y dioscéntrica no es la única cosmovisión en el mercado de ideas. Hay muchas. El humanismo es solo una de ellas. Tal vez una de las más prevalentes, pero solo una. Y es muy posible que a lo largo de nuestra vida nosotros hayamos atrapado partes de otras cosmovisiones que no pertenecen a la nuestra, pero de alguna manera las parchamos ahí con la nuestra. Ahora, fíjense, para ayudarnos a entender este concepto de cosmovisión, hay dos maneras de evaluar una cosmovisión. La primera es a través de los 5 elementos básicos que la componen. 5 elementos básicos de cualquier cosmovisión: Dios, el hombre, la verdad, el conocimiento y la ética. 5 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo sabemos la verdad? ¿Y cómo diferenciamos entre lo bueno y lo malo? También podemos analizar una cosmovisión a través de su metanarrativa. ¿Quién ha escuchado la palabra metanarrativa? ¿Nadie? Pues es la historia detrás de la historia, es la historia grande, la historia más allá de la historia que nos ayuda a entender historias más pequeñas. Sí, la Biblia tiene una metanarrativa, empezando con la creación, caída, y luego más adelante la redención y luego la glorificación al final. Esa es la historia, la metanarrativa de la Biblia. Bueno, toda cosmovisión tiene una. Y todas las cosmovisiones que tienen una metanarrativa, dicha metanarrativa intenta responder estas 4 preguntas. ¿Quién soy? Y son preguntas que toda persona a través de todos los tiempos se ha hecho. Nos seguimos haciendo. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí?
qué es lo que está mal en el mundo y cómo puede eso que está mal arreglarse. ¿De acuerdo? Eso nos va a ser útil más adelantito. Lo que vamos a analizar nosotros es el humanismo, así que como Esteban lo definió ya rápidamente, alguien que me lea, cualquiera que sepa leer. Muy bien, gracias joven. Sí, esto ya lo vimos con Esteban, rápido. Esteban también nos comentaba que el humanismo no es nada nuevo. De hecho, comienza con Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando Satanás a través de la serpiente le dice, no vas a morir, porque sabe Dios que el día que comas de ese árbol serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esa idea que parece no tener ninguna consecuencia, en realidad es Satanás diciéndole a la mujer, sé libre, libérate de Dios, sé como Dios pero sin Él, sé Dios para ti misma. Y cautiva a la mujer se traga completita la mentira de la serpiente y decide independizarse de Dios al igual que el hombre. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Bueno, ellos toman el fruto, comen. Y en ese acto ellos hacen una declaración. Ellos declaran libertad, independencia de Dios. Y con ese acto ellos declaran que tienen una nueva cosmovisión. Fíjense cómo funciona esto. Al comer del fruto, Adán y Eva deciden redefinir lo que era la verdad. Ya no era lo que Dios había dicho, sino lo que la serpiente había dicho. No morirán. Al comer del fruto, Adán y Eva deciden redefinir lo que era bueno. Lo bueno ya no era definido por Dios, sino por ellos. Dice la Biblia en Génesis 3:6 que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella estaba redefiniendo lo que era bueno, ya no según Dios, sino según ella. También decidieron redefinir por ellos mismos lo que significa ser un ser humano. Ya no eran criaturas de Dios que dependían de Dios para todo y que debían estar siempre subordinados a Dios. Ahora su nueva definición era que el hombre era la prioridad, el hombre debía ser como Dios. Y en ese acto ellos buscaron colocarse en el lugar que solamente le corresponde a Dios. ¿Sí? Ellos nunca hubieran cambiado de parecer a menos que Dios hubiera aterrizado, por así decirlo, en el huerto del Edén. Ellos querían borrar a Dios de sus mentes, solo porque no lo podían borrar de la existencia. Ellos iban a vivir sin Dios. ¿Qué es eso? La premisa número 1 del humanismo. No hay Dios. ¿Me van siguiendo? Lo mismo sucede en Babel, donde el hombre dice, hagamos una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. ¿Sí? La fama, el reconocimiento, ¿qué sea para nosotros? Humanismo. Como cosmovisión fue formulada por los filósofos griegos, como por ejemplo Protágoras, quien dijo, el hombre es la medida de todas las cosas. También como filosofía tuvo un resurgimiento durante el Renacimiento europeo en el siglo XV, debido a que en dicho renacimiento las personas regresaban a los escritos de los filósofos griegos. Y ha llegado hasta nuestros días. Ahora, cuando uno comienza a explorar el internet en busca de información sobre este concepto, esta idea, esta cosmovisión del humanismo, uno encuentra que tiene muchas ramas y hay diferentes personas
definiéndolo de diferentes maneras y se vuelve realmente inútil querer distinguir para este taller cada diferente rama del humanismo. Pero lo que queremos hacer más bien es distinguir solamente dos, ¿sí? El humanismo secular y el humanismo cristiano. ¿De acuerdo? Gracias, Alexis. Alexis es de Tututlán, se nota, ¿da? Es el único que me apoya. El humanismo secular. Creo que Esteban también cubrió esto, así que un voluntario de este lado del salón que me lo lea. Correcto. Dice Wikipedia. José Luis, ¿puedes leerlo? Muy bien, ahí está. Wikipedia. Ahora, para nosotros mejor entender la cosmovisión del humanismo, vamos a analizarlo según sus respuestas a las 5 preguntas de sus elementos básicos y las 4 preguntas de su metanarrativa. Entonces, los 5 elementos básicos del humanismo secular. ¿Quién es Dios? Dios no existe. ¿Qué es el hombre? El hombre es producto de la evolución. ¿Qué es la verdad? La verdad es relativa. O sea, como dijo Esteban, tú puedes tener tu verdad, puedo tener la mía. Es una absoluta contradicción, pero es la verdad según ellos, no es mi verdad. No es verdad. Sí, pero así lo entienden ellos. Ahora, ¿cómo podemos saber la verdad? Bueno, el humanista dice, bueno, este mundo es un sistema cerrado. Nada fuera de él lo impacta. Y la única manera de adquirir conocimiento es a través de la observación usando nuestros sentidos. ¿Cómo diferenciamos en un mundo así entre el bien y el mal? Bueno, la ética es algo que negociamos en cada cultura diferente. Nos ponemos de acuerdo y decidimos por voto de la mayoría qué está bien y qué está mal. Bueno, según su metanarrativa, ¿quién soy? Soy el producto de procesos evolutivos aleatorios. O sea, soy un accidente cósmico. Imagínate lo deprimente que es eso. Si tú estás buscando, ¿quién soy? Pues eres un accidente. Básicamente esa es la respuesta que da el humanismo. Eres un accidente. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, básicamente dicen, estás aquí para consumir y disfrutar. ¿Sí? Estás aquí para consumir y disfrutar. ¿Y qué es lo que todos, incluso los humanistas, se dan cuenta que hay algo mal, gravemente mal en este mundo? ¿Sí? Y todos se formulan la pregunta, ¿qué es lo que está mal en el mundo? Ellos dicen, lo malo que hacemos viene de una falta de educación o una falta de supervisión. ¿Sí? Hacemos cosas malas porque, pues es que necesitas un poco más de terapia, ¿verdad? Y eso que está mal se puede arreglar a través de más terapia. Y si no funciona, pues más terapia mejorada. Y si eso no funciona, bueno, pues ahí entra el gobierno y la policía y la supervisión. Y esa es su solución. Corregimos lo que está mal en nosotros a través de más educación, más terapia, más gobierno, supervisión. Y la idea es que a través de ese sistema van a llegar a la utopía, van a llegar al mundo ideal.
Ese, esa es la cosmovisión del humanismo secular. Ahora, el otro es el humanismo cristiano. Sí, el humanismo llamado cristiano es la creencia de que los principios del humanismo, como el valor supremo del individuo, la supremacía de la racionalidad y el derecho a la autodeterminación individual, esas cosas son compatibles con la práctica del cristianismo o son incluso partes intrínsecas de su doctrina. O sea, ellos dicen, el humanismo es cristianismo, nada más hay que reentender un poco algunas cosas. ¿Sí? Y representa la unión filosófica entre la fe cristiana y los principios humanistas. Excepto que en el humanismo cristiano, pues ellos rechazan el ateísmo que es nato de lo secular. Y básicamente termina con un rechazo de la inerrancia de la Biblia y termina por establecer la razón humana en lugar de la Biblia. ¿Sí? Y como dijo Esteban, esto no es algo que puede llegar a suceder. Esto es algo que está sucediendo. Lleva mucho tiempo sucediendo. Ahora, ¿por qué debería importarnos a nosotros? Bueno, ¿qué tan malo puede ser algunas ideas un tanto erradas aquí y allá? ¿Qué tanto daño me puede hacer? ¿Por qué me debería preocupar? Bueno, número uno, las ideas tienen consecuencias. ¿Verdad que sí? Las ideas tienen consecuencias. Un ejemplo, en el huerto del Edén, la idea que Satanás logró insertar en la mente de la mujer resultó en la caída y el desastre para toda la raza humana y toda la creación. Una idea, la idea de libérate de Dios. La idea de que los judíos y los gitanos y los negros no eran la raza más evolucionada y que por lo tanto debían ser mejor exterminados, llevó a Hitler a matar a millones. ¿Verdad que sí? Una idea. Las ideas tienen consecuencias. Si en nuestros pensamientos el hombre es el centro, pues hemos rechazado la verdad de Dios y hemos puesto nuestra confianza en la mentira de Satanás. Amén. Número 2, se podría decir que toda acción pues inicia en los pensamientos. Y si las ideas del humanismo están siendo aceptadas en nuestra manera de pensar, el resultado puede ser que nosotros terminamos adorando a un Dios falso y creyendo y proclamando un evangelio falso. ¿Verdad que sí? ¿Acaso hay un peligro más grande que ese? Me creo cristiano, pero mi Dios es falso y mi evangelio es errado. ¿Puede haber un peligro más grande? No, ¿verdad? Número 3, y yo creo que principalmente nos debería por encima de todo preocupar, es lo que Dios dice. Dios nos ordena. Debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios nos ordena amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. O sea que nuestra mente le pertenece a Dios. Amén. Muy bien. ¿Ya se preocuparon? ¿Están listos? Porque ahora vamos a comenzar el análisis. Recuerden, el objetivo es determinar si la proposición que voy a poner acá es bíblica o si es humanista, pero también saber por qué. También saber por qué. También quiero que en cada proposición, cada uno de ustedes no le pregunte a su compañero, sino que se pregunte a sí mismo si han pensado, si piensan todavía así.
Quiero que se hagan esa pregunta en cada proposición. Esto es algo que a lo que yo diría amén. Esto es algo que yo he enseñado, algo que yo he dicho, algo que yo creo o he llegado a creer en algún momento. Eso es necesario para este análisis. ¿Ok? Muy bien. Espero que todos puedan ver acá. Algunas letras tal vez sean pequeñas. Si no logran ver, pueden pasar aquí. Tengo una bolsita con las mismas proposiciones, pero impresas acá. Si la ocupan, pueden pasar y agarrar una. Número 1. Dice, Jesús nunca habló de Dios fuera del contexto del reino de Dios, o sea, de su proyecto de hacer una vida más buena, más dichosa y más gozosa para todos. Jesús habla del reino de Dios porque si Dios nos gobernara, las cosas estarían mejor. Jesús también asocia a Dios con la vida, porque a Dios le interesa más la vida de la gente que la religión. Por eso a Dios no se le ocurrió hacer al hombre por amor al sábado, sino que hizo al sábado el templo y la religión por amor al hombre. De esta manera no creó cualquier religión, sino una religión que está al servicio de la vida con amor para todos. Esto nos enseña que para Jesús el hombre es la prioridad en la religión. Solo observa la parábola del buen samaritano y el énfasis de Jesús sobre el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Esto significa que los cristianos debemos concentrarnos en ayudar al prójimo, aliviar el sufrimiento y contribuir a una sociedad más equitativa para todos. Esa es la verdadera religión de Santiago 1:27. Piénselo un momento. Perdón, no sabía que me había adelantado. Ya se las regalé. Perdón, discúlpeme. A ver, ahora sí, como si no hubieran visto la respuesta. ¿Qué hubieran puesto? A ver, mirando hacia acá, todas las tarjetitas. ¿Alguien faltó de tarjetitas? Todavía tengo algunas acá, creo, tal vez, quizá, no sé. ¿Alguien allá tienen tarjetitas de estas? ¿Puedes llevarles unas? Sí, muy bien. Entonces, de este lado, Chuy dice humanismo, ponte de pie, Chuy, ¿por qué? Gracias, Chuy. ¿Alguien que dijo bíblico o que no sabía? ¿Nats dijo bíblico? ¿Por qué? Minuto, se acabó, Nats. Perdón, es que tenemos varias de estas que cubrir. Bien, entonces ya les regalé la respuesta. Es humanismo. Ahora veamos por qué. ¿Sí? Ahora, esta proposición en realidad está muy cargada de humanismo cristiano y por eso puede ser muy confuso. Pero contiene varias cosas, varios elementos humanistas. Número 1, contiene ideas de universalismo. ¿Todos saben aquí lo que es el universalismo? El universalismo es la
creencia de que todos se salvan. Incluso algunos universalistas dicen que hasta Satanás y los demonios al final se van a salvar. ¿Sí? Y esa idea está guardadita aquí. Y eso le encanta a los humanistas. ¿Por qué? Pues porque el hombre es el fin de todas las cosas. Entonces al final todo hombre debería ser salvo, porque es supremamente valioso. Número 2, hace de Dios y de la religión un medio para la felicidad del hombre. Número 3, convierte al cristianismo en una religión de justicia social. Ahora, vamos a ver algunas cosas aquí específicamente. Para empezar, decir que Jesús nunca habló de Dios fuera del contexto de su reino es una exageración. Si hacemos una búsqueda de todas las veces en que Jesús utilizó la palabra, o que el Nuevo Testamento, digamos los evangelios más bien, una búsqueda de todas las veces en que la Biblia o el Nuevo Testamento menciona la palabra Dios sin el contexto inmediato del reino de Dios, vamos a hallar 230 versículos. Y lo sé porque lo hice. Si decimos que en la mitad nada más de estos versículos Jesús habla, entonces eso quiere decir que Jesús habló de Dios muchas veces sin mencionar su reino en el contexto inmediato. Bueno, pero eso no es lo más importante. ¿Sí? Lo más torcido aquí es definir el reino de Dios de esta manera. Su proyecto de hacer una vida más buena, más dichosa, más gozosa para todos. Noten la palabra todos. Este es el problema. En el Nuevo Testamento, cuando la Biblia menciona el reino de Dios, el reino de los cielos, lo hace hablando de tres cosas distintas. Número 1, el reino de Dios es la autoridad real de Dios, o sea, el derecho de Dios de reinar y la manifestación de ese poder de Dios para reinar que libra a los hombres del reino de Satanás. No vamos a ver muchas citas, pero están ahí por si quieren buscarlas luego. La segunda manera en que el Nuevo Testamento habla del reino de Dios es una esfera a la que las personas pueden entrar. Ustedes reconocerán frases de los evangelios como esforzados por entrar por la puerta estrecha y cosas por el estilo. Entonces el reino de Dios es algo a lo que se debe entrar. Y en tercer lugar, el reino de Dios es un reino físico, pero futuro, escatológico. Entonces el reino de Dios es primero su derecho y su poder para reinar, y luego es algo a lo que entramos en parte ahora al confiar en el Señor Jesucristo, y totalmente entramos en Él solo en la segunda venida de Cristo. Entonces para entrar, nos dice el Nuevo Testamento que nos debemos humillar y arrepentirnos de ser nuestros propios señores para confiar en Jesús como el nuevo rey, porque no podemos entrar al reino de Dios y ser reyes a la vez. O sea que en el reino de Dios no es una existencia gozosa para todos. En el establecimiento del reino de Dios, muchos van a ser aplastados y enviados a eterna condenación. Y el humanista simplemente no puede concebir de un Dios que dejará fuera de su reino gozoso a algunos hombres. Pero dicho Dios es el Dios de la Biblia. Amén. Otro punto aquí de error. Ahora, es cierto que a Dios le importa al hombre. Amén. Sí, Dios le importa al hombre profundamente, pero es falso que el hombre es su prioridad principal. O sea que Dios establece el sábado, el templo, la religión por amor al hombre, y que esto nos enseña que para Jesús el hombre es la prioridad en la religión. Es humanismo, no es Biblia. Una y otra vez, les voy a poner aquí varios versículos, no los vamos a ver. La Biblia nos enseña que la prioridad principal de Dios es su propia gloria. Chequen esto, algunos versículos nada más. Una y otra vez. Una y otra vez. Antiguo y Nuevo Testamento. Dios dice, hice esto por mi nombre. De alguna manera dándonos a entender, esto fue por causa de mí. No por ustedes, sino por causa de mi nombre.
una y otra vez, en todo tipo de cosas, Dios establece que Él, su gloria, es su prioridad principal. Ahora, esto no quiere decir que Dios no tenga motivos secundarios para hacer lo que hace. Lo que sí quiere decir es que hay que mantener justo eso en mente. Los otros motivos de Dios son motivos secundarios. Amar al hombre, aún en eso, Dios lo hace para maximizar su gloria. Dios no es un idólatra que busca por encima de todas las cosas la felicidad del hombre. Esa sería una meta indigna de un Dios justo y glorioso. Lo justo y correcto es que Dios sea Dios céntrico. Eso es lo justo. Si Dios pone como máxima prioridad, máxima búsqueda nuestra felicidad, eso rebajaría a Dios. Dios no sería justo. Porque la justicia de Dios significa que Dios siempre mantiene en alto su propio honor. Entonces no es digno de Dios ser hombre céntrico. Dios es Dios céntrico. Dios crea al hombre para la gloria de Dios. Lo salva para la gloria de Dios. Amén. Y todo lo demás que Dios hace, que sirve al hombre, es primeramente para su gloria. Ahora, donde en realidad se pierden los rieles en esta proposición es al final. Los cristianos debemos concentrarnos en ayudar al prójimo, aliviar el sufrimiento, contribuir a una sociedad más equitativa para todos. No suena mal, ¿verdad? De hecho, suena bien. Me gustaría que mi iglesia local hiciera más de eso, diríamos cualquiera. Pero, ¿en eso debe la iglesia concentrarse? Sí, porque el humanismo no ve con malos ojos que las religiones te motiven a ayudar a otros hombres, ¿verdad? De hecho, piensan que para eso sirven las diferentes religiones del mundo. Si para algo sirven, es que te motivan a tú ser un mejor ser humano con tus otros, ¿verdad?, seres humanos. Y los humanistas critican a cristianos como nosotros por construir locales de reunión como este, enorme, bello, costoso. Porque hay tantas cosas, hay que alimentar a los niños en África y hay que detener el hambre y mira, se está quemando el Amazonas y bla, 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 bla. Hay muchas cosas que son de beneficio social y que nosotros pasemos tanto tiempo en la iglesia, cante y cante, escuche sermones. Hay mejores cosas que hacer, dice el humanista. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, esto dice Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿la iglesia existe para qué, jóvenes? Para proclamar por donde quiera a todas las personas el carácter y los hechos virtuosos de Dios. En eso nos tenemos que concentrar y lo hacemos de varias maneras. Lo hacemos a través de la proclamación del evangelio, a través de la predicación bíblica que exalta a Dios. Lo hacemos a través de cantarle al Señor cantos que están cargados de alabanza, y lo hacemos a través de mostrar en nuestra vida y decisiones que Dios es lo más valioso para nosotros. Y entre esas decisiones que declaran que Dios es nuestro máximo tesoro, está la decisión de dar a los necesitados, porque son creados a la imagen de Dios. Pero no nos detenemos ahí, ¿verdad que no? Les damos a los necesitados lo que realmente, en última instancia, sí necesitan. ¿Qué es? A Dios, el evangelio. Y al darles el evangelio, Dios es glorificado y el perdido tiene la oportunidad de unirse a nosotros en exaltar a Dios. Amén. Vamos a la segunda. A ver si no la riego otra vez. Alguien que me ayude a leer.
Hora de votar. Tarjetas arriba. Todos con tarjeta arriba. Todos, tarjeta arriba. Si no sabe, pues ahí está la amarilla. ¿Es bíblico? Sí, a ver. Necesito de ambos lados que me digan. Tú pusiste no sé, ¿verdad? ¿Alguien que puso bíblico de este lado? No, pero Nats ya participó. Joel, ¿pusiste bíblico? Arriba, dame una razón. Muy bien. ¿Alguien humanista que dijo que es humanismo de este lado? ¿Nadie te atrevió? José Luis, ¿por qué? Ponte de pie. Ujú. Ajá. Ok, ok. Pero es cierto que ser intelectual te lleva a ser ateo. Ok. Bien, ahora vamos a dar algunas razones por las cuales yo creo que esto es bíblico. ¿Sí? No todas las proposiciones van a ser humanistas en este taller. ¿Sí? Y no todo lo que menciona el ser humano y sus logros es humanismo. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros leemos Génesis capítulo 4, nos damos cuenta de que está hablando acerca de los hijos de Caín. Y dice que entre ellos habían avances, ¿verdad que sí? Y lo menciona antes de hablar de su decadencia espiritual. Menciona como por decir, es una manera en que Génesis está diciendo, mira, incluso caído el hombre es capaz, debido a la imagen de Dios, de producir algo que es bello y provechoso. Ahora, no es capaz de producir su propia salvación, obviamente, pero sí registra los avances de los hijos de Caín. ¿Por qué lo haría si son simplemente cosas que son en sí mismas malas? ¿Ven? También en Génesis capítulo 1 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y lo ordenó al hombre que subyugara la tierra y que señoreara sobre el mundo. ¿Verdad que sí? Entonces eso da al hombre la responsabilidad de utilizar la creación de Dios para su provecho y para extender. Algunos dicen que el mandato tenía que ver con extender el jardín del Edén hasta el resto del planeta. No sé si eso sea lo más correcta interpretación, pero sí tenía el derecho y la responsabilidad de tomar la creación y crear avances. Entonces, con la caída del hombre en el capítulo 3 no queda anulada la imagen de Dios en el hombre, sino que solamente fue dañada. En el Nuevo Testamento, Santiago en el capítulo 3 y verso 9 nos dice que el hombre sigue siendo a la imagen de Dios, aún caído. ¿Sí? Entonces el hombre sigue siendo capaz de subyugar y señorear sobre la creación. Los hijos de Caín demuestran esa imagen de Dios, estableciendo ciudades y criando ganado, haciendo músicas, instrumentos musicales, y gloria a Dios por eso. Y al fabricar obras de bronce y hierro.
Sí, por esa razón nosotros no somos menonitas, ¿verdad que sí, hermanos? No pensamos que de alguna manera la tecnología y los avances sean contrarios a la palabra de Dios. Son parte del mandato de la creación, de subyugarla. Entonces, esto no es un énfasis humanista, es la manifestación de la grandeza de Dios que creó al hombre a su imagen. Se debe notar también que en el pasaje que cité en Génesis capítulo 4 nos demuestra que nosotros ahora no somos más evolucionados que los primeros seres humanos. Y eso es una idea de los que creen en la evolución y son humanistas. Yo no sé si a ustedes les ocurre esto, pero corríjanse, por favor. Cuando ustedes se imaginan a Adán y a Eva, cuando se imaginan a Abel y Caín y a los primeros seres humanos, ¿se los imaginan como cavernícolas? ¿Como tontos? ¿Como personas que no eran capaces de explicar el mundo a su alrededor y por lo tanto inventaron dioses? Si es así, tienen una idea muy equivocada de lo que era el hombre en su inicio. Sí, los antiguos no eran tontos, no eran ingenuos que necesitaban una fe en Dios para explicar muchas cosas que no entendían o cosas que les daban miedo. Sí, incluso los hijos de Caín eran hombres inteligentes y capaces de hacer trabajos complejos. Yo no sé ustedes, pero ustedes saben cuáles son los primeros 5 pasos en establecer una ciudad. Yo no. Pero los hijos de Caín establecieron las primeras ciudades de las que la Biblia habla. Eran personas inteligentes, capaces de hacer trabajos complejos y someter a la creación para su provecho y prosperidad. ¿Ok? Entonces nosotros no somos más evolucionados. De hecho, lo cierto sería que nosotros somos menos de lo que fue Adán al principio. ¿Amén? Muy bien. Voy a ver si puedo saltar alguno aquí. Voy a saltearlo. Ahí está. Bien. Voluntario que nos lea. Vamos a la siguiente. ¿Qué piensas? ¿Es humanismo? ¿Es bíblico? ¿Y cómo responderían a esta proposición? A ver, voten. Arriba las tarjetas. Arriba el voto. Faltan algunos. Si alguno falta de tarjetas, levante su mano. ¿Me hace el favor, Omarcito? Ahí atrás hay 3 jóvenes que les faltan de tarjetas. Sí, entonces arriba, bien arriba para que yo pueda ver. Muy bien. Allá de Rosita había una jovencita que de tarjeta verde que era bíblico. ¿Usted, jovencita, puede decirnos por qué es bíblico?
De este lado, tú dijiste joven de chamarrita negra, me olvida tu nombre, compa. Pusiste, no sé, ¿por qué no sabes? Ponte de pie y dinos por qué no pudiste decidir. Sí, ok. Yo creo que más bien Jesús dijo que el amor entre nosotros señalaría que somos sus discípulos, no que guiaría a otros a Cristo. Pero por ahí va. Alguien que dijo que es humanismo. ¿Humanismo? Josué, ¿por qué? ¿Qué es humanismo? No podemos regresar a eso, Josué. A ver, alguien que haya votado humanismo de este lado, que nos diga por qué un voluntario. Germán, muy bien. ¿Por qué es humanismo? Ujú. Muchas gracias. Es humanismo, ¿sí? Vamos a ver por qué. Y esto es intencionalmente muy sutil, ¿sí? Algunos de ustedes pensaron, sí, la Biblia dice, ser compasivos como nuestro Padre en el cielo. Eso no está en la Biblia, eso me lo inventé, ¿sí? Eso no es un versículo de la Biblia. Ajá. Ahora, este es el evangelio humanista. Si persuade o intenta persuadir a los hombres a recibir a Dios como un accesorio en su vida que los hará más felices. ¿Sí? Al final, la última oración, la última parte, le invite a su corazón y le deje ser parte de su vida. También hace a la salvación un medio para el bienestar temporal del hombre y no para la exaltación de Dios. Y de paso, como busca agradar al hombre y no agradar a Dios, miente sobre la ira de Dios contra el pecador y su demanda de arrepentimiento. Jesús no murió para llenar vacíos, sino para satisfacer la ira de Dios y para gloria de Dios. Fíjense en esto. 2 Corintios, capítulo 5, verso 15. Y por todos murió. Y aquí va el propósito, la razón, el motivo de su muerte. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice John Piper, la cruz fue un acto de autoexaltación radical. El objetivo era poner el tesoro del universo, es decir, Jesús, en tu corazón para ser estimado por encima de todos los demás tesoros. Por eso murió. Ahora, hay muchas cosas erradas en el evangelio humanista. Vamos a hacer una lista corta aquí. Primero, el amor y
La compasión de Dios no es su motivación principal en nada de lo que hace. Es una motivación secundaria que procura su propia gloria. El amor de Dios hacia los hombres es una motivación secundaria. Nuestra motivación principal entonces debe ser la principal motivación de Dios. Si nosotros hacemos evangelismo solamente porque pobrecitos de los hombres, no estamos teniendo en mente lo que es principal en el corazón de Dios, que es su propia gloria. Como dijo un misionero que se subió a un barco de esclavos con tal de llevar al lugar donde llevaban nuestros esclavos el evangelio, no me acuerdo, creo que era a los moravos o algo así, dijo: Jesús es digno de recibir la recompensa de sus sufrimientos. Ese es el motivo detrás de nuestro evangelismo, el principal. Ahora, ¿debemos tener compasión de la gente? Sí, pero no es máximo, es secundario. Entonces, cuando la gente nos rechaza y no tenemos ganas de sentir compasión de ellos, ¿de todos modos vamos? Sí, porque el Señor Jesús es digno de recibir la recompensa de sus sufrimientos. Cuando la gente dice: no quiero tu compasión, ¿nos largamos? No, seguimos abordando a la gente. ¿Por qué? Porque el Señor es digno. Amén. Número 2. La Biblia claramente enseña que Dios está airado contra el pecador todos los días. Salmo 7:11, Salmo 5:5 para decir 2. O sea que Dios simultáneamente está airado contra el pecador y lo quiere salvar del derramamiento de su ira. Si no fuera así, Dios no sería santo. Si a Dios no le moviera el pecado de la humanidad hacia la ira, Dios no sería santo. El pecador es salvado de Dios, por Dios, para Dios. De Dios y por Dios y para Dios. Si nosotros estamos más avergonzados de la santa ira de Dios contra los pecadores, de lo que estamos molestos por los pecados de los hombres contra Dios, algo anda seriamente en nuestra cosmovisión. Tal vez algo de humanismo, que pone más importancia sobre la dignidad del ser humano que sobre la gloria del Dios Santo. Número 3. El evangelio humanista da a los pecadores las promesas de Dios para su pueblo. Alguien dice: ¿dónde está el amor incondicional de Dios por los pecadores? ¿Dónde dice eso la Biblia? Nuestro error cuando pensamos que Dios habla de un amor incondicional por gente que está fuera de su pueblo, es que estamos dando a esas personas las promesas de Dios de amar a su pueblo incondicionalmente. Y eso sí es cierto. Pero tenemos que saber distinguir. Dios ama al pecador en que ha enviado a su Hijo a morir en su lugar. Y si el pecador cumple con las condiciones, arrepentimiento y fe, entonces Dios lo salvará de su ira, perdonará su pecado, lo adoptará en su familia, le dará herencia eterna y participará del pacto de gracia y gozará de un amor incondicional. Pero si el pecador no se arrepiente, Dios lo destruirá. ¿Por qué? Porque Dios está absolutamente comprometido a mantener en alto su propio honor. Dios es justo. Entonces Dios no ama al mundo como Dios ama a su pueblo. Hay que saber distinguir. Aún Juan 3:16 tiene una condición. El pecador debe creer para entrar y disfrutar del amor de Dios. Número 4. El pecador no está buscando a Dios. El pecador está huyendo de Dios. ¿Verdad? ¿Cierto o no? El pecador es un aborrecedor del Dios verdadero, dice la Biblia. Entonces no está buscando a Dios. Y no estoy diciendo que el pecador es incapaz de amar algún concepto de Dios. No, hay muchos pecadores que dicen amar a Dios, pero son incapaces de amar al Dios verdadero. ¿Sí? Una persona puede amar al Dios verdadero solo cuando Dios transforma su corazón maligno, le da un corazón de carne.
Mientras tanto, es incapaz de amar al Dios verdadero. Sí, tenemos demasiada fe en el hombre si pensamos que el hombre busca a Dios. 5. El Nuevo Testamento no pinta a Jesús, no pinta a un Cristo que esté llamando a los pecadores, que los pecadores le tengan compasión. ¿Sí? Como la propuesta que estábamos viendo. El Nuevo Testamento no presenta a un Cristo diciendo, tengan compasión de mí, ya, vengan, tanto que los quiero. Hágame el favor. Más bien, el Nuevo Testamento declara a un Jesús victorioso y resucitado, que ha derrotado el pecado y la muerte, que ahora reina hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Enemigos que Él quiere salvar. Y Él llama, el llamado del Evangelio no es hacer a Jesús parte de tu vida. El llamado del Evangelio es a morir a ti para vivir para Cristo. ¿Acaso no es eso lo que dijo Jesús? El que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la ganará. El que ama padre o madre, hijo, esposas, etcétera, etcétera, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz todos los días y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ese es el llamado del Evangelio. Se pregunta usted por qué su iglesia no crece en miles de congregantes. Seguramente porque está llamando a la gente a arrepentimiento, diciéndoles, muere a ti, vive para Cristo. Entonces debemos recibir a Jesús como Señor de nuestra vida, no como nuestra secretaria. Amén. Ahora, si nosotros comparamos ese tipo de evangelismo con la predicación que nosotros encontramos en el libro de los Hechos y el resto del Nuevo Testamento, vemos que hay varias cosas, 4 voy a mencionar nada más, que le faltan al evangelismo humanista. Número 1, le falta una denuncia abierta del pecado. Si van a esos pasajes encontrarán, señalan específicamente los pecados de las personas, los apóstoles. Número 2, ustedes tal vez pudieron notar que en el evangelio humanista no se predica la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque el centro no es la exaltación de Cristo, sino la tuya como ser humano. Número 3, el arrepentimiento como sometimiento al señorío de Cristo. No se predica en el evangelio humanista, pero está presente en la predicación apostólica del Nuevo Testamento. Y número 4, futuro glorioso con Cristo como expectativa, no tu mejor vida ahora. Ven a Cristo y seguramente tu matrimonio se te va a arreglar, vas a sacar buenas calificaciones en la escuela, vas a lograr tus sueños. Ese es el evangelio humanista. Pero el llamado del evangelio bíblico es ven, muere a ti. Guarda tu vida aquí para la venida de Cristo. Inviértela para el futuro. Cuenta esta vida como nada, como lo mínimo que puedes invertir para el día del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a saltar algunas más. No voy a poder acabar todas. Quiero que veamos 2 más, si el tiempo nos lo permite. Y voy a tener que saltar varias. Si tienen su hojita, ahí vamos a ver el número 6. ¿Sí? Alguien que me ayuda a leer la proposición número 6. Una muchacha. Amén. ¿Qué piensan? A ver, tarjetas arriba.
Tarjetas arriba, todos, 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 todos. Si no saben, hay una que dice no sé. Quiero ver todas las manos arriba, todas las manos arriba. Oh, esta está más dividida que cualquier otra. Ok. Faith, puedes, no eres Faith, pero eres hija de Faith, lo siento. ¿Puedes, señorita Ball, decirnos por qué es humanismo? Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Em, ¿Quién dijo bíblico de este lado? Varios, ¿no? Vamos, vamos, hay otras proposiciones que queremos ver. ¿Alguien? Bíblico, ¿por qué? Arriba. ¿Y todo lo demás es bíblico por esa razón? Muy bien. ¿Alguien que dijo no sé? O ya, Chuy. No. Ok. Muy bien. Ese es el veredicto. Es humanismo. No parece, ¿verdad? Es adrede. ¿Por qué? Satanás se introduce, no diciéndote, mira, soy Satanás. ¿Verdad que no? Se introduce diciendo, mira, ven por acá. ¿Realmente que es un cristiano de veras? Este es el modo. A ver, ¿qué tiene de malo esta declaración? ¿Dónde está el humanismo aquí? Bueno, para empezar, pone el énfasis de la santificación sobre la determinación humana de dejar de pecar. Bien dijo la señorita Ball, no está en nosotros. No es como si la Biblia fuera un manual. De lo ves, lo haces y ya. La santificación no se trata de que me lo propongo y lo logro. Ese es poder humano. Si nosotros nos fijamos en 1 Corintios capítulo 1 y verso 2, vemos que nuestra santificación es algo que Dios ha logrado en Cristo. Amén. Y a la vez es algo a lo que somos llamados. Entonces no somos llamados a lograr nuestra propia santificación, sino a andar en la santidad de Cristo. Somos santos, apartados para Dios, aun cuando en la práctica siga habiendo pecado que debemos poner a morir. Pero nuestra santidad está en Jesús. Entonces la lucha contra el pecado no inicia diciendo, me lo propongo. Inicia reconociendo que nuestra santidad está en Jesús. Que no somos ni del pecado ni del mundo. Somos santos para Dios. Cristo nos ha hecho santos. Y nuestro crecimiento en santidad no depende entonces de nuestra fuerza de voluntad, sino de nuestra confianza en Dios. Nuestra rendición a Él. Y es su poder que actúa en nosotros. No es algo que logramos nosotros. También está aquí, como yo creo que lograron ver,
La idea de que mi conquista del pecado me da derecho a la seguridad de la salvación, eso es humanista. Piensa en esto, aún en la eternidad, cuando ya no pequemos más, la base de nuestra salvación será la justicia de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo y la resurrección victoriosa de Cristo. Amén. Aún en la eternidad, cuando ya no pequemos. También está aquí al final, y lo lograron ver muchos, la idea de que mi conquista del pecado me da derecho a las bendiciones de Dios. Es humanista. Las bendiciones de Dios fueron compradas para nosotros en la cruz de Cristo y no se alcanzan por una santificación lograda por el hombre. Al vivir una vida más santa, no estamos haciendo a Dios nuestro deudor. Eso sería menospreciar su grandeza. Procuramos una vida santa porque deseamos adorar al Dios que nos redimió, porque queremos ser más como Él, porque admiramos la gloria de su santidad y porque queremos profundizar nuestro gozo en Él. No porque estamos buscando X bendición adicional. Lo último aquí también es interesante. Esta proposición deja fuera el hecho de que aún en nuestras mejores obras hay pecado. ¿No se han dado cuenta de eso? Se cuela nuestro orgullo. Se cuelan malas motivaciones. ¿No se han dado cuenta? Venir a esta conferencia es una buena obra, ¿no? Pero ¿a poco no hay más de una motivación del por qué estamos aquí? Y algunas de esas motivaciones no son correctas. Entonces, aunque hacemos buenas obras, todas, me atrevería a decir, contienen algunos elementos errados, pecaminosos. Y solo son aceptas por medio de la redención hecha por Cristo en la cruz. Amén. Vamos a ver una más. Esta, ¿quién me la va a leer? ¿Un muchacho? ¿Un joven? Nats, por favor. ¿Qué piensan? ¿Qué es? ¿Es bíblico? ¿Es humanismo? ¿Qué es? A ver, a la cuenta de 3 emitan su voto. 1, 2, 3. Uno que otro bíblico. No, no se cree. Es humanismo. Yo creo que de todas estas es la más fácil de ver. Pero el detalle aquí es cómo responderías. En el cómo responderías es donde se halla el humanismo. ¿Sí? Diego.
Sí, correcto. Correcto. Ahora, voy a intentar aquí, en, que me quedan 8 minutos antes de la cena, cubrir un montón de cosas. Seré breve y espero por lo menos despertar su interés en este tema, porque ustedes, más que tal vez otra generación, se va a tener que topar con más y más y más de esto. Yo vivo en Tototlán y hacemos evangelismo los viernes que el Señor nos permite. Salimos y tocamos puertas y me tocó en Tototlán varias personas que sacaban un argumento como este. Y estamos hablando de un ranchito de 12,000 a 14,000 personas, ¿verdad? Entonces, está donde quiera. ¿Sí? Necesitamos saber cómo responder y no una respuesta humanista. Sí, entonces la pregunta es esta en realidad: ¿cómo podemos presentar defensa de la fe de tal manera que exaltemos a Dios y humillemos al hombre? Sí, esta proposición demuestra un rechazo de la revelación divina como fuente de la verdad. Esteban lo dijo, ¿no? Como cristianos, nuestra fuente de verdad es la Biblia. Pero aquí está estableciendo el intelecto humano en lugar de la Biblia. Si nosotros comenzamos dando argumentos extra bíblicos sobre la existencia de Dios, simplemente les estamos concediendo que la razón humana está por encima de la Biblia. Error, ¿no es cierto? Entonces aquí van varios tips. Número 1, lo que ya mencionó Diego: no sueltes la Biblia. ¿Sí? Entonces tú llegas con una persona y llegas con tu Biblia y tú dices: la Biblia dice que eres un pecador. Y le avientas el espadazo. Y él te dice: wow, espérate, yo ni siquiera creo en la Biblia. Ah, no crees en mi espada, pero es como de 2 metros. No, bueno, está bien, la dejo aquí. Agarro mi cuchillito de mesa. Ahora sí, mira, filosóficamente hablando, un error, ¿no? Un grave error. Sigamos afirmando lo que la Biblia dice. No cambiemos la espada del Espíritu por un cuchillo de mesa. Hebreos capítulo 4 y verso 12, tal vez se lo sepan de memoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios, no el silogismo de Aristóteles. Amén. Ahora, aquí hay otro error que cometemos muy seguido. Y es que decimos, pues, te voy a contar mi testimonio porque pues lo que yo lo viví y nadie lo puede negar. ¿Sabes cuál es el problema con eso? 2. Cuando tú recurres de buenas a primeras a tu testimonio, te pones al mismo nivel que todas las demás religiones del mundo. ¿Por qué? Porque en todas las demás religiones del mundo hay gente que puede contar testimonios. Yo era alcohólico, pero me convertí en budista y dejé el alcohol. Los hay. ¿Sí? Me gustaba el juego, ¿verdad? Y las apuestas y los caballos y gallos, pero me hice musulmán y pude dejar todo eso atrás. Los hay. Los hay. Hay testigos de Jehová que viven mejor que nosotros, con sus esposas, que son mejores estudiantes. ¿Sí o no? El segundo problema es que si tú recurres a tu testimonio, solo cambias de la supremacía del razonamiento humano a la supremacía de la experiencia humana individual. Sigue siendo humanismo. Sigue siendo centrado en el hombre. Tu experiencia es máxima, no la palabra de Dios.
Entonces no sueltes la Biblia. Si no sabes algún método bíblico de hacer defensa de la fe, tú simplemente sigue con lo que has aprendido sobre proclamar el Evangelio. Tú sigue proclamando a Cristo. Aunque diga, pero es que nada. Es la palabra de Dios lo que trae convicción. Ahora, otra cosa que podemos hacer es bíblica, pero solamente en segundo lugar. Es que podemos demostrar que la cosmovisión, las presuposiciones de la persona que es incrédula son inconsistentes. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que todo hombre tiene un conocimiento innato de la existencia de Dios, pero que lo suprime en injusticia. ¿Sí? Entonces, Dios no cree en los ateos. Ellos en realidad no son lo que dicen ser. No son ateos. Ellos saben que Dios existe. Entonces, para que ellos puedan actuar y hablar y pensar dentro del mundo en realidad ateo, le es imposible. Entonces ellos tienen que venir al mundo bíblico, a la manera de pensar justificada por la Biblia, para decirnos que Dios no existe. No sé si me estoy dando a entender. Pero pongamos un ejemplo. Si la proposición que vemos aquí da por sentado que nosotros tenemos razón, o sea, que podemos usar la razón. Tal vez es Ryan diciéndome, ya párale. No. Ok. La proposición da por sentado que podemos confiar en la razón humana, ¿verdad que sí? De hecho, por encima de la Biblia debemos confiar en la razón humana. Esa es la presuposición que está aquí, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede una persona confiar en la razón humana si no existe Dios y si la Biblia no es su revelación? Piénselo por un momento. Si todo lo que somos es materia, porque nacimos de la evolución, y el humanista, él piensa que todo se explica mediante el naturalismo. Si todo lo que somos es materia y todos nuestros pensamientos son simplemente impulsos mecánicos en nuestro cerebro, ¿por qué debería confiar en mi razón? Hay alguien que lo dijo mucho mejor que yo. Apologista Matt Slick dice: un materialista no tiene ninguna justificación intelectual para confiar en su propio pensamiento, porque su cerebro físico no puede exceder los límites de la física y la química. Por lo tanto, no hay razón para que concluya que su racionalidad es correcta, ya que su cerebro está actuando mecánicamente. O sea, todas sus respuestas han sido programadas. ¿Cómo puede un estado químico que conduce a otro estado químico en el cerebro producir una inferencia lógica adecuada? No existe un mecanismo conocido que permita eso. Entonces, si el ateo está confiando, el incrédulo está confiando en su razonamiento, tú puedes decirle: no, tú estás actuando como buen cristiano, confiando en que fuiste creado a la imagen de Dios, y por eso tú estás confiando en tu razonamiento, porque como fuiste hecho a la imagen de Dios, tal y como la Biblia lo dice, porque la Biblia tiene la razón, tú estás usando lo que la Biblia dice para decir que la Biblia no es verdad. Estás siendo ridículo. También la proposición presupone que hay certezas, que en este universo hay certezas que se pueden comprobar por medio de la ciencia. Pero ¿qué sucede? Bueno, la ciencia presupone un universo ordenado. Sí, la ciencia presupone que mañana las cosas serán como ayer. Pero ¿sabes qué? Ninguna persona puede viajar al mañana para saber que será igual que el ayer. Nadie vive en el futuro. Entonces todos se basan en el pasado y presuponen que este universo ha sido ordenado, pero no tienen una base para justificar esa presuposición. Tienen que actuar como buenos cristianos y creer que Dios, el Hijo, sostiene el mundo con la palabra de su poder. Es muy cierto lo que dice Romanos 1, que creyéndose sabios se hicieron necios. Entonces, ¿cómo se puede justificar un universo ordenado
y las leyes de la lógica sin un creador inteligente que se ha revelado mediante la Biblia, bueno, simplemente no se puede. No se puede. Entonces, una cosmovisión que se basa en la Biblia, ya estoy por terminar, es consistente en sí misma y justifica la existencia de aquellas cosas que el incrédulo y sabiondo solamente da por sentado. Los incrédulos tienen que tomar prestado de la cosmovisión bíblica para justificar uniformidad y orden y lógica y moralidad. Existe, como cristianos sabemos que existe la uniformidad porque Dios así creó y sostiene el universo. Y sabemos los cristianos que la lógica existe porque Dios sabio nos creó a su imagen. Y como cristianos sabemos que solamente una cosmovisión bíblica explica el mundo en el que vivimos. Es la única cosmovisión que explica el mundo en el que vivimos. Y es la única verdadera razón de todo lo que hacemos. De tal manera que la única verdadera razón para rechazar el Evangelio y rechazar la Biblia, la única razón que tiene el pecador para rechazar al Cristo resucitado, es una razón moral, no una razón intelectual. El incrédulo no quiere creer en Dios por la misma razón que Jesús dice. En Juan 3, 19 y 20 Jesús dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo no creo en la Biblia. Yo sé por qué no crees en la Biblia. Porque amas tu pecado. Pero en Cristo hay perdón. Amén. Una cosa más en la que pensar. Podemos hacer el siguiente argumento. Sin la revelación de Dios, no podemos saber nada con certeza. ¿Por qué? Porque siendo criaturas finitas, limitadas, nuestras conclusiones siempre están sujetas a estar equivocadas. ¿Por qué? Porque puede llegar nueva información de cualquier parte del universo y nos obliga a cambiar nuestras conclusiones. Solo podemos tener certezas si existe Dios, un Dios que todo lo sabe y que ese Dios se haya revelado infaliblemente y que dicha revelación se haya preservado para nosotros. Esa es la única manera de saber algo con certeza. El Dios omnisciente que se revela. Y dicho Dios nos da una revelación con información que necesitamos para saber certezas sobre cualquier tema. Entonces ni la ciencia ni la razón humana son rivales para la revelación de Dios en la Biblia. De hecho, la ciencia y la razón humana tienen que basarse en la revelación. Amén. Hay otras cosas que quería decir, pero se me acabó el tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, que hemos podido tener este tiempo. Tiempo donde nos obligamos a pensar con la razón que tú nos regalaste al crearnos a tu imagen. Y hemos podido mirar dónde se puede estar escondiendo en nosotros ideas humanistas. Tal vez solo incipiente, pero ahí está, al acecho, mintiéndonos. Te rogamos, Señor, que nos libres de estas ideas humanistas que hemos visto y que abracemos la verdad de tu palabra. Y también te rogamos, Señor, que nos ayudes a ver otras áreas de nuestras vidas donde se puede estar escondiendo la falsedad del enemigo. Y nos purifiques para que nuestra mente sea llena de tu verdad. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice? No alcanzo a leer. Todos a la carpa.